Saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos que Él es el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Para Él sea toda la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Muchas bendiciones. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias por estar en esta transmisión, escuchando esta palabra. Esperamos que el Señor pueda permitir que esta palabra haya cabida en los corazones. Recordemos lo que dice en la parábola del sembrador, que los que con corazón bueno y recto escuchan la palabra de Dios son los que pueden dar mucho fruto. Hay un texto que está en Efesios, en el capítulo 4, del versículo 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay una invitación del Señor de que nos despojemos de esa vieja naturaleza que nosotros adquirimos o que recibimos como herencia de nuestros primeros padres por causa del pecado de ellos, del desprecio que ellos tuvieron hacia el Señor. Y el Señor declara que hay una necesidad de que el creyente sea vestido de una manera diferente. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos de ese nuevo hombre que está creado en la justicia y santidad del Señor. O sea, hay una necesidad de que seamos transformados conforme a la imagen y semejanza de Jesús. Es lo que el Padre quiere, no que nosotros tengamos una imagen del hombre caído, del Adán caído, sino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para esto Dios hace ejercicios con nuestras vidas. Para que la nueva naturaleza de Cristo se pueda formar en nosotros, es necesario que primero haya esa decisión realmente de ser renovados, de ser transformados, y el Señor empieza a colocar a nuestro paso diferentes situaciones para ayudarnos, para formar nuestro carácter, para formarnos de una manera diferente y enseñarnos a ser como su Hijo Jesucristo. Y yo quiero mostrarte una cita que está en Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 19, declara, dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Bueno, hay muchas maneras en que Dios nos permite crecer, en que Dios afirma y afina nuestros corazones, pero una manera en la que Dios nos da la fuerza para crecer o nos adiestra en ese crecimiento es las situaciones que vivimos con las personas que están a nuestro alrededor. Y declara el texto que es preciso que hayan disensiones, que se presenten diferentes conflictos, problemas entre los seres humanos, entre nosotros los creyentes, con las personas que nos rodean. Y una de las causas por las cuales Dios permite que haya esto es para que sean manifiestos los que son aprobados. O sea, la prueba afirma mi carácter en Cristo, o finalmente me esclaviza a los hábitos pecaminosos. Lo que Dios hace cuando nos pone en estos campos de entrenamiento, como lo está declarando en este momento con el carácter de las personas a nuestro alrededor, cuando las cosas se hacen difíciles en el trato, esta es una buena manera de que esa nueva naturaleza de Cristo se forme en cada uno de nosotros. Recordemos lo que declara Primera de Corintios en el capítulo 10, del versículo 12 al 13. El Señor dice: el que piensa en estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios para conservarnos sin esa caída. Él siempre nos va a mostrar una salida. Lo declara allí en el versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que Dios permite que nosotros estemos en diferentes pruebas, en diferentes situaciones. Y una de esas situaciones es la que acabamos de leer allí en Primera de Corintios capítulo 11. Una de las mejores formas de que nosotros podemos ser probados
es en el trato con nuestros semejantes. Y dice allí en el capítulo 10, el que piensa en estar firme, o sea, es una decisión, es un camino que yo he trazado para mi vida, es un propósito. Y dice, y mire que no caiga, o sea, es prestar atención, es cuidarse, es vivir una vida con responsabilidad. En este caso, en lo que estamos hablando, en el trato con las personas a nuestro alrededor, yo debo tener la conciencia de que frente a ellos yo debo tener un comportamiento correcto, de que no me voy a dejar vencer por el mal que hay en cada persona, que no me voy a enganchar con las maldades de nadie como para que ellos estimulen mi maldad y termine yo deshonrando al Señor con mis actos. Una de las mejores maneras en que yo puedo ser formado a la imagen de Cristo es esta, cuando tengo que enfrentar el mal carácter de las personas a mi alrededor, cuando tengo que sobrellevar la carga, cuando debo morir finalmente para que otros puedan vivir, para que yo pueda impartir esa vida de Dios en cada corazón. Así que es muy necesario que yo preste atención. Aquí está declarando, mire que no caiga. O sea, cada día yo debo tener una actitud responsable eh, frente a la vida. Debo pensar, bueno, si yo quiero ser como el Señor, ¿cómo debe ser mi comportamiento cada día? Y recuerden que en estos tiempos hemos estado hablando bastante de ceder mi voluntad a Dios, de que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad del Señor. No es fácil ceder nuestra voluntad a Dios, no es fácil morir a los hábitos pecaminosos, pero si yo permito que el mal carácter se entrone sobre mi vida, si yo me engancho con la maldad de las personas a mi alrededor, si finalmente soy vencido, la escritura declara que me vuelvo esclavo de aquel que me venció. En este caso, si es el mal carácter, si es el mal genio, si es el maltrato hacia las personas a mi alrededor, finalmente se va a volver en mi vida esto un hábito pecaminoso y va a ser muy difícil que yo salga de ahí. Porque si el diablo logra esclavizar algún área de mi vida, me va a tener allí por muchísimo tiempo, por muchísimos años, impidiéndome como ese florecimiento del nuevo hombre en mi vida, que es finalmente lo que el enemigo siempre va a intentar hacer con cada persona, impedir que cada ser humano manifieste el resplandor del Hijo de Dios, manifieste el resplandor de Jesucristo sobre la tierra. Las personas más peligrosas para el mundo de las tinieblas son aquellos que han sido renovados, transformados en su ser interior y que están manifestando el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Es muy peligroso para el mundo de las tinieblas una persona que se parezca a Jesús. Los discípulos de Cristo, siendo transformados a su imagen, cambiaron todo lo que estaba a su alrededor. Donde ellos llegaban, donde la iglesia llegaba, todo era cambiado, era trastornado. El mundo del espíritu es trastornado por gente que finalmente ha permitido que el viejo hombre muera para que surja el nuevo hombre. Recordemos que la escritura declara en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que si dejamos que el Señor ministre en nuestro ser interior y lo transforme con su poder y con su gracia y empezamos a mostrar el carácter de Dios sobre esta tierra, vamos a traer mucho fruto en los lugares donde nosotros estemos y finalmente nuestra presencia en diferentes lugares va a ser de muchísima bendición. Por eso Dios permite ese trato con la gente, Dios permite que estés rodeado de personas difíciles para que tu carácter sea transformado, dice, para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Y yo quiero compartirte una palabra que está en Jueces, en el capítulo 7, donde Dios prueba las vidas para sacar adelante los que verdaderamente son aprobados. Jueces, en el capítulo 7, del versículo 1 al 8, dice, levantándose pues de mañana, Jerobbaal, este es Gedeón, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle.
Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Recuerda que Gedeón había escogido 32,000 hombres, se habían unido a él para pelear contra los madianitas. Pero una cosa que declara el Señor acá que me parece especial, dice: no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Si ellos hubieran ganado esa batalla con 32,000 hombres, ellos hubieran pensado que fue su propia fuerza la que los salvó. Y cuando una persona confía en sí mismo, en su fuerza, en su capacidad, en su poderío, se está levantando contra el Señor. Dice: no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Qué terrible es confiar en mi propia fuerza, qué terrible es establecer esa alabanza hacia mí mismo, declararme totalmente habilitado para hacer las cosas, no dependiendo totalmente de la capacidad que Dios me da. Cuando yo confío en mis dones, en mis talentos, en mis habilidades, y digo: es mi propia capacidad la que hace estas cosas, me estoy levantando contra el Señor. Los hijos de Dios son tratados con aflicción, son tratados con pruebas, son con diferentes situaciones, para que aprendamos a depender totalmente de Dios. No sea que nuestro corazón se levante diciendo: wow, yo soy tremendo, qué grande que soy, qué hábil que soy, qué inteligente que soy. Toda persona que declara esta clase de cosas se está levantando contra el Señor. Así que estos hombres son probados por el Señor, y fueron probados en su forma de tomar el agua. Dice que con esos 10,000 que quedaron, llegaron allá a las aguas, y solo 300 tomaron con sus manos el agua para llevarla a la boca. Los demás se tiraron allá, se explayaron allá en esas aguas, se arrodillaron sobre esas aguas, se quedaron prácticamente sumergidos en ellas. Y esos fueron los hombres que Dios dijo: con estos no va. El Señor fue con los 300 que no se arrodillaron en las aguas, sino que tomaron las aguas con su mano y la lamieron con su lengua. O sea, son personas que tomaron una posición como responsables, no estaban ansiosos, no estaban acelerados, estaban en una posición de calma y aún una posición vigilante, porque el hecho de que ellos no se hubieran tirado al agua denota que no tomaron como esa posición de relajarse, sino más bien como de inclinarse. A inclinarse, tomar el agua es una posición que los favorece para estar vigilantes frente a todo lo que está a su alrededor. Y estos 300 son los que Dios consideró capacitados para ir a la guerra. Porque cuando tú eres aprobado, lo que estamos hablando en 1 Corintios 11, 19 dice: para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Estos 300 fueron aprobados por Dios, y los midió Dios en la manera en que ellos tomaron el agua. Cuando una persona es aprobada en el Señor, también es comisionada. Dios
no va a enviar a la guerra a un desaprobado porque lo perdería en la guerra, seguramente va a fracasar, todo el tiempo va a fracasar y va a destruir su vida y va a destruir a todos los que están a su alrededor. Si tú quieres ser comisionado por Dios, también debe ser aprobado por Dios. Y aquí vemos que Dios los probó en la manera de llevar el agua a la boca. O sea que estos fueron escogidos, estos 300 hombres fueron escogidos para pelear la gran batalla, una batalla tremenda contra un ejército que dice que era tan numeroso como la arena del mar, un pueblo incontable. Y el Señor escoge solo a 300 que no están en ansiedad, que están calmados, que están reposados, que son responsables, que son vigilantes, para pelear una batalla donde se requieren estrategias no humanas, sino divinas. Así que si nosotros queremos recibir las estrategias de Dios, tenemos que aprender a soltarnos de nuestra propia dependencia. Vemos a veces a un pueblo que sigue a Dios, que ora, que lee la Biblia, pero que sigue confiando demasiado en sus fuerzas, que sigue combatiendo con su rabia, con su ira, con su indignación, que sigue tratando de doblegar al otro, haciéndole alguna llave maestra, doblegándolo, venciéndole. El Señor dice, bueno, si tú vas a seguir con tus estrategias, sigue fatigándote, sigue cansándote, yo mientras voy a escoger a otros que hagan las grandes batallas, que lleven a cabo las grandes batallas que van a traer verdaderamente libertad. Si sigues confiando en tu fuerza, si sigues con tu mal carácter, si sigues queriendo doblegar a los demás, nunca vas a ver realmente resultados contundentes, nunca vas a ver o a mejor a recibir esas estrategias de Dios que son poderosas para cambiar todo a tu alrededor. Solo aquellos que saben lamer el agua, que llevan el agua con cuidado a sus labios, son los que Dios va a escoger. Así que suelta esa dependencia de tu propia fuerza. Deja de pensar que eres tú el que vas a cambiar a la gente, el que vas a cambiar las circunstancias. Nada, absolutamente nada va a cambiar a no ser que Dios ponga su mano sobre los lugares. Dios puede cambiar corazones, Dios puede invitar a pecadores a venir a su presencia, Dios puede transformar vidas, Dios puede traer esa provisión que cada persona necesita, Dios puede traer transformaciones, solo el Señor lo puede hacer. Recordemos que la Escritura declara que nadie puede añadir a su estatura un solo codo y que el Señor tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Las cosas en el mundo del Espíritu funcionan a la manera de Dios. Cuando el hombre mete su mano, encuentra puertas cerradas, encuentra un rechazo de unción, la unción huye de las personas que quieren hacerlo todo a su manera de pensar, en su propia forma de actuar. La unción sale corriendo de ellos, porque no es a la manera del hombre. Desde el principio Dios estableció cómo es que se debían hacer las cosas. Así que es necesario que escuchemos y obedezcamos el mandato para que seamos realmente bendecidos por Dios. Mira lo que dice, hablando de estos hombres que llevaron el agua a su boca de una manera cuidadosa, responsable. Es Salmo 23, del versículo 1 al versículo 3. Salmo 23 declara: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Recuerda, aquellos que fueron escogidos para la batalla, que fueron solamente 300, no se tiraron allá en las aguas a refrescarse, no, ni a tomar una posición como irresponsable, como de recreo. Los que llegaron allá llegaron calmados, reposados, tomaron agua en sus manos, aquí en la cuenca de su palma, y la lamieron con su lengua. Y cuando el Señor habla acerca, aquí en el Salmo 23, de que Él es nuestro pastor, menciona cómo Él nos lleva
dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O sea, el hombre, la mujer de Dios, entiende y sabe que en el Señor, en su presencia, hay un lugar de provisión. También dice, me hará descansar. O sea, que en el Señor hay un lugar de reposo, de descanso. Me pastoreará. O sea, que de Él es el que viene todo el cuidado y también mi dirección. Y dice que confortará mi alma. Esta palabra confortar tiene que ver con otorgar o dar fuerza o vigor después de un esfuerzo físico, dar ánimo o consuelo. O sea, si nos hemos fatigado, si nos hemos cansado, si hemos perdido fuerzas, si tuvimos batallas difíciles, duras, es el lugar donde vamos a ser confortados, es allí en la presencia del Señor, reconociendo que solo Dios es mi pastor y que en Él declara, nada me falta, me hace descansar, me pastorea y conforta mi alma. Estos hombres llevaron el agua a su boca, lamiéndola con cuidado. El Salmo 1 también declara esto. Dice en el versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, este varón, esta persona de la que está hablando el Salmo 1, es una persona que se acerca a Dios para ser enseñado, para ser instruido por su palabra. Es el que tiene, como declara la parábola del sembrador, dice, aquellos que se acercan a Dios con un corazón bueno y recto y que reciben con gozo el consejo de Dios. No lo están rechazando. Yo escucho muchas personas en el camino con el Señor que combaten contra la palabra de Dios. Parece que hay una resistencia grande, fuerte en su alma frente al mandamiento. David declara en el Salmo 51, pidiéndole a Dios un espíritu recto, que le dé como un corazón noble, o sea, que le dé un corazón que no tenga rivalidad con el mandamiento, porque cada vez que nosotros no aceptamos, cuando la palabra no se instala, no se adentra hasta nuestros huesos, como lo declara Hebreos en el capítulo 4, que dice que su palabra penetra hasta partir los tuétanos y que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Mientras que la palabra de Dios no entre hasta el tuétano de nuestros huesos, nunca va a ser efectiva en nuestras vidas. Siempre va a haber un rechazo a ella, siempre voy a contender contra el mandamiento y siempre va a haber como un aborrecimiento en mi corazón hacia el consejo de Dios. Como hablábamos el otro día, mencionábamos a Juan en el capítulo 3 donde dice que la condenación es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dice, es que aborrecen la luz. Abiertamente, un creyente nunca va a decir, yo aborrezco a Jesús. Que la luz en la Biblia es Jesucristo. Dice, nadie va a decir abiertamente, yo aborrezco a Cristo. Pero Cristo es el verbo. Cristo es la palabra de Dios. Y mientras yo tenga un rechazo hacia el mandamiento, hacia su palabra, yo estoy aborreciendo a Jesucristo. Dice, nadie lo dice de esa manera, pero realmente es así. Porque al rechazar su consejo, mis acciones van a ser contrarias a todo lo que Él me haya declarado. Por tanto, estoy manifestando un aborrecimiento hacia Él. ¿Sí? Y eso lo vemos mucho en el pueblo de Dios. Mucha gente quiere ser bendecida, todos queremos ser prosperados, todos queremos finanzas buenas, queremos familias buenas, pero hay gente que quiere combinar lo malo con lo bueno. O sea, quiere tocar lo inmundo, estar quebrantando el mandamiento, deshonrando a Dios, rechazando su palabra, pero que Dios derrame abundantemente de sus bendiciones. Y eso es totalmente equivocado, ese pensamiento. Por supuesto que Dios no va a prosperar en un lugar donde hay pecado. La Escritura declara, el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Así que qué importante es
realmente esa figura de esos hombres que llevaron el agua a su boca y la lambieron cuidadosamente, o sea, que lo hicieron con cuidado, que estaban reposados, así como nosotros debemos meditar en su palabra. Dice que en la ley del Señor está su delicia, hay un meditar en ella. Somos aquellos que nos acercamos a Dios para ser enseñados, para ser instruidos, para ser corregidos en nuestra forma de ser. Déjate enseñar, déjate instruir, no pelees con Dios, no pelees con su Santo Espíritu y deja ya de tener o dejemos de tener esos sentimientos de como autocompasión, de conmiseración, de pensar que todo el mundo nos hace mal, de pensar que todos nos rechazan, que somos unos pobrecitos, que somos unas víctimas de todo el mundo que nos ataca. No, mira, pongámonos en la posición no de víctimas, sino de victimarios, de cuánto daño nosotros hacemos con nuestras acciones, de cuánto daño hacemos cuando no permitimos que esa unción de Dios transforme nuestras vidas, de todo el daño que le hacemos a una sociedad por negarnos a ser como Cristo nos llama a ser, como Él, a mostrar su gloria, a manifestar su grandeza, porque todo el que se niega a ser como el Señor se convierte prácticamente como en un homicida, como el Señor se lo dijo a Caín: la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Aquel que no oye el mandamiento mata la vida de Dios en su interior. Recuerda, los fariseos querían asesinar a Cristo. Y cuando Él les dice, ustedes me quieren matar, sale a la luz no solamente sus intenciones homicidas, sino la gran hipocresía. Porque ellos, cuando Jesús les dijo, ¿ustedes por qué me quieren matar? Y ellos dicen, ¿y quién te quiere matar? Tremendo, ¿no? Homicidas, hipócritas, a más no poder. No te queremos matar. Y realmente, como te decía hace un momento, nadie abiertamente dice, yo quiero matar la voz del Espíritu Santo en mi vida. Pero cada vez que tengo esas reacciones tan equivocadas, sabiendo que Dios ya me había anticipado cosas, sabiendo que Él ya me había trazado un camino, pues ¿qué estoy haciendo? Matando la vida de Dios, anulando el mandamiento, rechazando el amor de Dios en mi vida y el amor que Él quiere darle a otros a través de mí. Entonces, este salmo menciona estos que en la ley del Señor está su delicia. Y esa delicia en la palabra de Dios es la que hace que yo sea finalmente aprobado, como lo declara 1 Corintios 11, para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Así que por eso te decía hace un momento, cuando tú quieres estar firme, mira que no caigas. O sea, cada vez que tienes esas confrontaciones con las personas a tu alrededor, no te dejes llevar de la ira, de la soberbia, no tuerzas tus cejas que parecen dos serpientes ahí moviéndose sigilosamente, como manifestando ese odio. A veces el rostro se convierte en una manifestación como de odio, de desprecio, de oye, cuánto te aborrezco. Realmente es como manifestamos unas caras tan terribles, pero tan terribles, como que me estoy encargando de manifestarle a la gente cuánto desprecio siento por la humanidad, cuán despreciable tú eres para mí, cuánto te odio, cuánto te desprecio, cuánto quisiera que tú vivieras en la luna y que nunca más me encontrara contigo. Y eso lo manifestamos con nuestras cejas, con nuestros labios, con la nariz. Hasta los pelos se paran, bueno, los que tienen, hasta los pelos se les paran. O sea, y es así, manifestamos tanta naturaleza pecaminosa que nos hacemos prácticamente como el reflejo de Caín cuando ve a su hermano y dice, yo tengo que matar a este que ama a Dios, a este yo lo tengo es que eliminar, quitar este estorbo de la tierra. Entonces, cuando estás pensando en no caer, mira, pon cuidado, sé responsable, no permitas que esos malos deseos y esas emociones intensas, perversas, hagan presa de tu cuerpo como para destruir y para dañar lo que está a tu alrededor. Sí, estos hombres llevaron el agua con cuidado a su boca, que es lo que nosotros como seres humanos debemos hacer. Debemos ser cuidadosos en la manera de llevar la palabra a nuestros corazones, de alimentarnos de la palabra de Dios. El Salmo 32, en el versículo 8, dice,
te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mira lo que el Señor declara. Una, de hacernos entender. Dos, de enseñarnos el camino en que nosotros debemos andar. Y tres, te pondré cuidado. O sea, sobre ti fijaré mis ojos. O sea, no te voy a descuidar ni un solo momento. Dios no descuida la obra de sus manos. Entonces, qué lindo es cuando nos disponemos para Dios, para que Él nos haga entender. Nadie entiende a no ser que Dios le dé la capacidad de entender. Cuando leíamos Efesios, de ser renovados en nuestro ser interior, el apóstol Pablo hace una oración diciendo: yo ruego a Dios que les dé entendimiento, que alumbre los ojos de su entendimiento, porque de lo contrario nunca podríamos entender ni un punto, ni una coma, ni una tilde de que está en la Biblia, a no ser que Dios nos dé sabiduría e inteligencia espiritual para poder comprender su palabra. Es algo tan grande, es algo tan poderoso, tan potente, tan nutritivo, que necesitamos realmente inteligencia de lo alto para poder comprender un solo versículo de la Biblia. Y el Señor nos hace esa promesa: yo te haré entender y te voy a enseñar, te voy a mostrar ese camino y nunca te voy a descuidar, como para garantizar que finalmente lleguemos al lugar que que Dios ha escogido para nosotros. Así que déjate tratar por el Señor. No seas vencido constantemente, no te acostumbres a estar en derrota. No, que hoy tuve una discusión, que ayer también, que antier también, que todos los días peleo, que todos los días estoy ya, que se me subieron los triglicéridos, ya me estoy sufriendo el corazón, la gente me hace sufrir mucho con todas estas emociones intensas que yo paso con la gente. Dice: "Oh, no te acostumbres a estar en derrota, no te acostumbres a tratar mal a la gente, no te acostumbres a ese mal genio, a la ira, al enojo, a la amargura". Esas son cosas que tienen que desaparecer totalmente de tu vida para que puedas ser comisionado con éxito, para que puedas vencer en esas batallas que la iglesia va a tener que pelear en esta época. Si no aprendes a vencer al gatico, nunca pienses que Dios va a poner un león al frente tuyo. Sí, tienes que aprender a lidiar contigo mismo, con tus debilidades, para que puedas enfrentar lo que se viene realmente fuerte, poderoso, que puede traer cambios a nivel de una ciudad, de una nación, lo que puede transformar multitudes. Dios se lo va a entregar a aquellos 300 que no se desplayan allá en el agua, que no toman una posición de frescura, como de no me importa la vida, ¿no? Sino gente que realmente es responsable en su manera de llevar el agua a su boca. Así que Dios trata contigo, Dios trata conmigo. Como dicen Corintios, es necesario que estén todas estas situaciones para que salgan a la luz verdaderamente los que son aprobados. Así que déjate tratar por el Señor. Nosotros vemos en la palabra de Dios tantas personas que fueron probadas, que fueron tratadas. Dios sabe cómo somos, cuál es nuestro carácter, cómo Él nos puede llegar. Bueno, Dios sabe cómo edificar en nuestras vidas. Por ejemplo, nosotros vemos a Abraham, un hombre que Dios llamó, que me asombra mucho el trato que Dios tiene con Abraham, porque es un hombre lleno de muchos errores. Sin embargo, no escuchamos para Abraham un trato fuerte de Dios. Es como Dios con él muy delicado, siempre fue afirmado. Nunca fue regañado por el Señor, no recuerdo regaños para Abraham. Así fue como Dios lo fue afirmando. Y ese trato de Dios para Abraham formó en él una fe tan sólida, que finalmente estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, pensando que Dios era poderoso para resucitarlo de entre los muertos. Un trato muy precioso el que Dios tuvo con Abraham, y eso formó en Abraham esa fe tan sólida como una roca. También vemos cómo Dios trata a Moisés. Moisés fue afirmado y fue convencido por el Señor para ir a Faraón. Recuerda que aún hizo esas señales maravillosas, esos milagros de la vara convertida en serpiente, de su mano quedar leprosa, todo para afirmar su corazón, para que Moisés pudiera ir ante Faraón con toda seguridad. También fue disciplinado, porque recuerda que
aquel que más se le da, más se le demanda. Moisés vio las señales de Dios, unas señales como ningún otro hombre en la Biblia, aparte de Cristo Jesús, ha visto tantas señales y ha participado de unos milagros tan poderosos como Moisés. Así que Dios no iba a permitir que un hombre de esta talla cometiera esa clase de errores, de menospreciar el mandamiento de Dios y finalmente no dar el mensaje como se tenía que dar. Así que fue afirmado, pero también fue disciplinado. Pedro, que fue exhortado varias veces, por ejemplo, en alguna ocasión el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Imagínate que el Señor me diga eso, me tumba, me tumba. Solo Pedro es capaz de recibir eso y seguir adelante y decir, bueno, hay que seguir con el Señor, ¿cierto? También le dice, cuando él le dice, bueno, ¿y qué va a pasar con Juan? Yo voy a morir y este qué. Y el Señor le dice, si yo quiero que él quede hasta el final, ¿a ti qué? O sea, como que, ¿qué te importa? ¿Ves? O sea, el Señor tratando con el corazón de Pedro de una manera más fuerte que con el corazón de Abraham y que con el corazón de Moisés. También a Pedro le dijo, el diablo te ha pedido para zarandearte. Tremendas perlas las que recibió Pedro con ese carácter tan fuerte. Así que su carácter requería un trato diferente. El carácter de Abraham, otro trato de Dios. El carácter de Moisés, diferente a estos dos. Así que Dios está tratando contigo y una de las maneras en que Dios lo hace es a través de tu gente, de la gente que te rodea. Los problemas con los hermanos, con la familia, con los amigos, es un termómetro que mide tu crecimiento espiritual. ¿Cómo estás tú con el Señor? Eh, ¿Cuánto tú recibes de la presencia de Dios en el secreto? ¿Cuánto de la escritura ha llegado hasta el tuétano de tus huesos? Es muy fácil darse cuenta cuando estás en medio de tu gente, de tus seres queridos. Ahí es donde te das cuenta qué tanta mansedumbre, qué tanta paciencia se ha instalado en tu corazón. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo te das cuenta si eres manso? Si eres humilde, tiene que haber algo que detone esa mansedumbre o esa humildad o esa soberbia, esa arrogancia, esa ira, ese enojo. Algo externo va a detonar en tu vida tu carácter, sea el carácter de Cristo, o sea el carácter de Adán, el carácter de Caín, el carácter de todos los perversos que despreciaron al Señor. Así que es necesario que algo externo detone lo que está sucediendo internamente en tu vida. Y es muy importante ese proceso para que no nos mintamos, para que no digamos, soy un ángel, no me faltan sino las alas, es que yo espiritualmente estoy en las nubes prácticamente. Y cuando te enfrentas a los demás te das cuenta que no, estás muchos metros, muchos metros para abajo, 3 metros bajo tierra, muerto espiritualmente, con mucha muerte todavía cargando en tus hombros, todavía, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, no, todavía no ha sido librado ese cuerpo de muerte, cargando un muerto a las espaldas que hiede, que manifiesta su hedor cada vez que hay conflicto. Así que mi familia, la gente a mi alrededor, mis amigos, mis parientes, bueno, la misma iglesia, mis hermanos en Cristo, son sus comportamientos miden mi crecimiento espiritual. ¿Cómo estás espiritualmente? Que alguien venga y te escupa en la cara y ahí tú te vas a dar cuenta que tanto has crecido en el Señor. Recuerda que en capítulo 5, Mateo capítulo 5, del versículo 38 en adelante, declara, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cada vez que una persona dice, no, pero es que tampoco, uno escucha mucho, no, pero es que ¿hasta dónde, Quique? Dígame, ¿hasta dónde es el punto? ¿Hasta dónde es el límite? Y ahí está diciendo el Señor, no hay límite, no hay límite, ¿sí? Yo qué te puedo responder lo que está en la Biblia, porque como que alguien quiere escuchar que lo justifiquemos, como no, sí, en serio, se merecía ese puño en la cara. Antes le diste, ¿cuánto fue que le diste uno? No, debiste haberle dado 3 puños por sinvergüenza. Casi que la gente está esperando es que uno le avale como su reacción equivocada. Y no podemos avalarte. No te podemos avalar. No podías reaccionar así. No lo podías decir. Eso que dijiste era lo que no podías decir. Esa grosería no la podías decir. Ese reclamo era el que no debías hacer. Ese insulto, esa soberbia era lo que no se podía manifestar cuando eres probado. Precisamente para eso eres probado, para que eso no brote. Eso era lo que no se podía decir. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a pasar unos días y Dios va a preparar nuevamente un escenario, otra vez con los mismos enemigos un poco más crudos, un poco más recios, un poco más violentos, para que ahora darte la oportunidad de honrarlo verdaderamente. Cada vez que pierdes una batalla, ya el Señor está planeando en otro campo de entrenamiento donde salgas vencedor. Así que para que no sufras tanto, para que no repitas siempre la misma escena, crece, crece por favor. Vence a tus enemigos, como el Señor lo está declarando. Triunfa en estas batallas, no te acostumbres a estar en derrota, no te acostumbres a reaccionar siempre equivocadamente, no, manifiesta la vida de Dios para que Dios ya te ponga en escenarios con gente dulce como la miel. Siempre te va a poner Dios con gente dulce cuando tú venzas tu amargura. Ese es el plan de Dios. Cuando tú venzas tu amargura vas a poder tomar de la dulzura de otros. Mientras tú tengas fuentes amargas dentro de ti, entonces vas a beber la amargura que hay en otros. Eso es lo que vas a estar bebiendo constantemente. Recuerda que Santiago capítulo 3, el Señor declara que hay una sabiduría que no es de Él, que es una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Dice que donde está esa sabiduría hay toda obra perversa, dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, cada vez que te acostumbras a reaccionar equivocadamente, a dejar brotar toda esa maldad que hay en tu corazón, y por supuesto yo también, al dejar brotar todo esto, estoy muy expuesto a caer en grandes pecados. Ese es el problema. Si no me corrijo, si mi naturaleza no cambia, estoy muy expuesto a cometer cualquier atrocidad. Desde un adulterio, fornicación, asesinar a alguien, destruir a una persona. O sea, estoy muy expuesto a una fuente de iniquidad siempre y cuando deje brotar esas fuentes de maldición de mi vida. Por eso Santiago viene haciendo una exhortación fuerte, hermanos, es que de una misma fuente, de una misma abertura, no pueden brotar agua dulce y agua amarga. Y el Señor también está hablando acerca de esto, esa sabiduría terrenal, animal, diabólica, donde tú manifiestas celos, contención, ira, enojo. ¿Qué se está manifestando en ti? Esa sabiduría que Adán y Eva adquirieron a través del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Y el Señor que está diciendo, bueno, ya, define tu vida. ¿Qué vas a ser? ¿Un hijo del diablo o quieres ser verdaderamente mi hijo? ¿Vas a manifestar la vida de Cristo o quieres seguir a veces muy piadoso y otras veces muy perverso? Unas veces pareces ángel, otras veces pareces demonio. Unas veces estás subiendo arriba, flotando, levitando y otras veces arrastrándote por el piso, llorando porque nuevamente destrozaste todo a tu alrededor. Ya debes salirte de ese juego fatuo, eso es un juego tonto
que finalmente no nos permite crecer en las cosas de Dios. Es lo que Dios nos está declarando a través de estas citas. Y allí en Mateo, lo que te acabo de leer, dice: no resistan al que es malo, no resistas al que es malo, no te enganches con su maldad, no quieras como ser más fuerte que el malo. ¿Ves? Porque a veces tú ves una persona que, es que me está hablando muy durito, es que está muy bravo, está muy bravo. Entonces es como que te voy a demostrar que yo soy más perverso que tú. ¿Ves? ¿Cómo tú vas a hacer ese desafío? Una persona ahí alegando, sí, está muy bro. O sea, tú vas a superar su perversión, te vas a medir en perversión con el que es malo, vas a contender con el perverso, porque no te bajas, porque no lo dejas solo, cuando en todos los proverbios dice: no discutas con un necio, no te enfrentes a la necedad. Vas a perder, vas a salir lacerado, vas a salir como si te hubieras enfrentado a un gato con aruñazos por tu cara, por todas partes. Vas a terminar con el corazón que se te revienta. La escritura dice: huye de ahí. No discutas con la necedad, no te enfrentes al necio, no confrontes al perverso. Quisiera uno sentarse con los necios y explicarles tantas cosas. Quisiera uno decirles: mira, es que eso no se hace, nene, mira, es que es por acá, papi, por favor, corrígete. Sí. Pero, ¿qué dice la escritura? ¿Qué hace el sabio? Se queda callado. Aunque vea que el necio hace unas cosas tan terribles, tan desastrosas, tan vulgares, que uno dice: qué bueno cantarle la tabla. Pero ¿a quién le vas a cantar la tabla? A un pedazo de muro que no te va a escuchar, a un pedazo de piedra que no te va a oír, a una persona que va a resistir tu consejo y que te va a agredir aparte de todo. Entonces, ¿para qué gritarle a un muro? La escritura dice: yo les daré corazones de carne. O sea, ¿a quién nosotros le ponemos un consejo? Al que el Señor nos muestra que tiene un corazón de carne, que va a aceptar esa palabra y que finalmente lo va a transformar. Porque si tú, mira, ¿qué pasa si tú coges una piedra, te paras frente a una gran roca durísima y dices: voy a herir a esta gran roca? Y coges esa piedra y la lanzas con fuerza. Justo al frente de ti está esa roca. ¿Qué va a pasar con la piedra que tú lanzaste contra la roca? Seguramente se te va a devolver y te va a dar en la nariz. ¿Heriste la roca gigante? No, te heriste a ti mismo. Eso es lo que pasa cuando nos enfrentamos. Cogemos una piedra, se la tiramos al otro y resulta que nos rebota en la cara y terminamos heridos nosotros, ensangrentados nosotros, soberbios nosotros, deshonrosos nosotros contra el Señor. Entonces por eso dice: no resistas al malo, no te enganches con su maldad, no dejes que esa influencia que tiene el perverso logre alterar la maldad que también hay en tu corazón. No permitas que la gente te saque la piedra. Ay, sí, no la tengas guardada, no dejes que nadie te saque la piedra, porque esa piedra daña, hiere y sobre todo contrista al Espíritu Santo de Dios. Entonces el versículo 39 dice: no lo resistas, no te enfrentes al perverso, porque el perverso nunca vas a lograr nada con él. El versículo 40 dice: bueno, el que quiera tomar de ti, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, no pelees por cosas materiales, no, suelta eso. Finalmente Dios tiene mucho más para ti. Dios te va a bendecir, Dios va a multiplicar. Lo que tú pierdas en estas batallas de honrar a Dios, no lo vas a perder. Cada vez que tú pierdes algo material, pero porque quisiste honrar a Dios, porque quisiste darle al Señor lo mejor, eso se te va a devolver multiplicado de una manera poderosa, sobrenatural. Así que no pelees por cosas materiales. Del versículo 41 al 42 dice: sirve más de lo que la gente está esperando de ti. Siempre esfuérzate un poco más. No hagas solamente lo que la gente está esperando que tú hagas. Dice: camina una milla más para que asombres a todo el mundo. Y yo no esperaba que este me tratara así. Me trató mejor. Yo esperaba esto, pero este me dio mucho más de lo que yo estaba esperando y es lo que Dios quiere.
Cierra esas bocas de esos leones caminando una milla más. El versículo 44 declara, debes amar a tus enemigos. No es fácil, realmente para nosotros se nos hace muy sencillo bendecir a los que nos quieren, amar a los que nos aman, abrazarnos para aquellos con que somos entrañables, y con ellos todo se nos facilita, pero el Señor dice, bueno, ¿y qué hay de más? Los fariseos también hacen lo mismo, se relacionan con la gente que los quiere, invitan a sus a sus amiguis, y tú no invites a tus amiguis, invita a tus enemiguis a ese café, invitas a tus enemiguis a ese abrazo, ven, enemigo mío, ven, yo te abrazo, para ti es ese regalo de Navidad, no para mis amiguis, es para el enemiguis al que yo debo tratar como el Señor quiere que trate. Y el versículo 32 de Efesios 4 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Benignos, misericordiosos y perdonadores. Mateo en el capítulo 7 también menciona la necesidad de que nosotros no juzguemos. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces mira esto, no resistas al malo, no pelees por cosas materiales. Estamos hablando del grupo que va a salir aprobado. Listo. Sirve más de lo que se espera. Ama a tus enemigos, sé benigno, sé misericordioso y no juzgues. No juzgues. Recuerda que todo juicio le fue otorgado al Hijo de Dios, al que ganó esa batalla impresionante en la cruz del Calvario, al que venció a todos sus enemigos con un sacrificio tan grande. Él es el juez del universo. Nosotros no. Hay muchas cosas que no entendemos, así que ¿para qué vamos a juzgar lo que no entendemos? No juzgues. ¿Para qué? Para que puedas salir aprobado. Recuerda que los aprobados pelearán las grandes batallas del Señor y tienen como un escudo a su alrededor que los protege de todos los ataques del maligno. Así que, por favor, ya empezamos un nuevo año. Tenemos un camino trazado por el Señor. Vamos a proponernos este año vencer, tener victorias, no estar cediendo ante las tinieblas, no dejarnos masacrar por el enemigo cada vez que quiere ponernos en situaciones de conflicto. Y pues quiero terminar nuevamente con el texto con el cual empezamos allí en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 19. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Así que no te lamentes cuando hayan pleitos, conflictos, porque es una buena oportunidad para salir probado. Empezamos muy bien este año. Este es el año nuestro, este es el año de vencer, este es el año de salir aprobado. Yo te animo para que te vuelvas un guerrero de Dios. Recuerda, si sales aprobado, también vas a ser comisionado. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te deseo un año lleno de muchas bendiciones, de muchas victorias en el Señor. Que la provisión de Dios esté sobre tu vida. Que Dios te bendiga abundantemente a ti y a todos los que están a tu alrededor. Te bendigo en Cristo Jesús nuestro Señor. Muchas bendiciones.